Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 11 de septiembre de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el día jueves, donde acciones internacionales repuntaron en medio de mercado volátil e indeciso. El comportamiento lateral se mantiene en medio de buenos datos económicos. Recordemos que tanto el mercado local como el internacional han entrado en esa zona donde los datos económicos son sólidos, pero viene la expectativa de ascenso de tasas por parte de la Reserva Federal y pues hemos tenido un comportamiento de mayor indecisión. Ya lo confirmaremos entonces con las gráficas. En cuanto a acciones locales, repuntaron luego el crecimiento del PIB por encima de lo esperado por el mercado. Colombia sorprende con un crecimiento del 3%, la construcción jalonando. La industria continúa con cifras negativas y el agro, digamos que no contribuye mucho, así que básicamente tuvimos una muy buena noticia del PIB. Esto generó volatilidad en acciones y en dólar, que también se impulsó entonces en medio de la tranquilidad de mercados internacionales. Buenos datos económicos del día de ayer. Ya hablaremos del dato del PIB con gráficos. Datos económicos del día de ayer. Inventarios de crudo suben la semana pasada 2.6 millones de barriles. Un ascenso que el mercado en cierto modo ya estaba esperando después de los movimientos de inventarios API. Gasolina sube 0,4 millones y destilados 1 millón. Esto no frenó el avance del petróleo del día de ayer, pero igual lo mantiene dentro de la zona de indecisión. El petróleo continúa en ese rango que hemos visto donde los compradores y vendedores están luchando, esperando algún tipo de noticia, aunque se mantiene bastante bajo niveles de 44-45 dólares por barril. Peticiones iniciales de subsidios de empleo bajan a 275.000 desde 282, en línea con lo esperado por el mercado. Recordemos que los datos de empleo de Estados Unidos continúan siendo sólidos y el mercado ha incrementado las probabilidades de ascenso de tasas por parte de la Reserva Federal para septiembre o octubre. Tenemos entonces la próxima semana la decisión de tasas. Y precios de exportaciones caen 1,4% en agosto, importados 1,8%, caídas estuvieron por encima de lo estimado por el mercado, así que no se está importando inflación. Y la probabilidad para octubre sigue creciendo 32%. Si bien los futuros no muestran una probabilidad muy alta, hay cierto sentimiento entre los analistas y del mercado que en septiembre podríamos tener algo de sorpresas en términos de movimientos tasa Fed, así que el mercado está incorporando un poco más la probabilidad de ascenso para septiembre. El VIX continúa sobre la zona de nerviosismo, recordemos que cayendo de 20 tendríamos un mercado más tranquilo, de lo contrario, simplemente en cualquier momento la volatilidad puede aparecer. Necesitamos entonces que el VIX descienda para tener un panorama de mayor tranquilidad y posiblemente no lo haga hasta que no tenga claridad sobre qué pasa en la decisión de tasa Fed. El próximo jueves será esa noticia. Mercados asiáticos cerraron la semana con leves caídas en medio de mercado indeciso y datos económicos con la misma tendencia. Nuevos créditos en China crecen en 810.000 millones de yuanes. Mercado esperaba 850.000, así que tuvimos una noticia de menor colocación de crédito en China, lo cual es señal clara del panorama de desaceleración. Así que por ahora simplemente China con cierre de indecisión, mismo escenario aparece en Europa, donde los datos económicos siguen siendo sólidos. La producción industrial italiana crece 1,1% en julio, supera estimados del mercado de 0,9%. Recordemos que Europa viene en esa senda de recuperación. Pese a eso, en la correlación con los mercados internacionales, con los Estados Unidos, generó genera en este momento algo de caídas a espera de mayor tendencia en los mercados. Simplemente indecisión es el común denominador a espera de lo que es la decisión de tasas de la Reserva Federal. Es una noticia más importante la próxima semana. Mercado colombiano, segundo trimestre la economía creció 3% comparada con el mismo periodo de 2014. La construcción jaló en el crecimiento con 8,7% de repunte. Esta fue la noticia que generó el rally en el día de ayer. Tenemos ventas de directivos de PREC, vendiendo 60.000 acciones entre 4 y 8 de septiembre. Y por el otro lado, Trafigura, Mijer BB adquirió el 10% de las acciones en circulación de PREG. Otra vez una adquisición importante por parte de un tercero, una participación significativa, pero los directivos vendiendo. El panorama se torna algo mixto en términos de fundamentales. Ya los llevaremos a las gráficas, evaluaremos si la tendencia de Pacific puede cambiar o de lo contrario continúa con tendencia bajista. Ya miraremos los niveles claves para Pacific y Rubiales. A las 7:30 se publicó el IPP de los Estados Unidos, no varía en agosto, se mantiene en menos 0,8% la variación anual, 12 meses. El núcleo subió de 0,6 a 0,9, ya está reportando algo de inflación,
En este caso el IPC será publicado la próxima semana y con este registro de inflación pues empieza a existir la probabilidad del incremento de tasas de interés en septiembre. Se ha incrementado de forma considerable esa probabilidad, así que el mercado va a estar hablando mucho y lo verán en las noticias la próxima semana. 9 de la mañana tenemos sentimiento del consumidor de Estados Unidos y a la 1 presupuesto del Tesoro. Tenemos entonces noticias relevantes a las 9 de la mañana. Sentimiento del consumidor que no se descarta que continúe en niveles bastante altos. Y la próxima semana datos de industria e IPC serán relevantes y la decisión de tasas, que esta vez no será un miércoles como suele ser, será un jueves. El jueves será la decisión de tasas de la Reserva Federal, donde el mercado ha incrementado la probabilidad de tener un ascenso para la fecha. Entonces la próxima semana el tema será tasa Fed. Yo sé que en cierto modo ya ha sido descontado por el mercado, pero la noticia no dejará de dar algo de volatilidad, así que estaremos muy atentos la próxima semana a ese tema y la volatilidad continuaría. Entonces vamos a estar atentos la próxima semana. Y en cuanto al mercado local, vamos a fijarnos en los niveles de corto plazo para determinar la tendencia. Aún estamos dentro de la zona de indecisión. Esa zona es importante. Pero si hay ruptura de niveles de resistencia, el avance podría continuar, de lo contrario, seguiríamos en esos niveles. Vamos a verlo por gráficas y lo entenderemos mucho mejor. Esta es la zona de indecisión del Dow Jones. Se hicieron mis líneas de tendencia, desaparecieron. Pero, ¿qué tenemos en el Dow Jones? La jornada previa, tuvimos lo que fue una vela justo en la parte media del lateral. A esto me refiero con la zona de indecisión. El mercado estará en esta zona a espera de lo que será la decisión de tasas de la Reserva Federal. El sesgo de mediano plazo y largo sigue siendo bajista. Seguimos por debajo del MACD, de promedios móviles, por debajo del cero. Simplemente es una tendencia que está descansando y dependerá de la ruptura de de los dos niveles. No se espera hoy variaciones significativas, simplemente continuar dentro del comportamiento lateral y la próxima semana la volatilidad pueda regresar a esperar de lo que sería el movimiento tasa Fed. En cuanto al IPSA, ayer se recuperó justo en la zona de soporte de los 3.700, por lo tanto el comportamiento permanece 3.700 contra 3.800, los dos niveles clave. Rompiendo 3.800 la fuerza de los emergentes sería mayor, de lo contrario rompiendo 3.700 la presión volvería a ser bajista y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima se mantiene sobre los 10.000, 10.100, no me encaja muy bien la línea en PowerPoint, así que si logra mantenerse sobre esos niveles, aún existe sesgo alcista para este activo. Y el dólar en medio de su comportamiento lateral ayer tuvo fuerte caída del 3.200 y se acercó al 3.050, 3.060. Está justo en la zona de soporte. Si hoy abre por encima de los 3.050, el lateral continuaría, de lo contrario, existe la probabilidad de corrección hacia los niveles de 2.970, 2.960, 2.970, no obstante es una zona de soporte. Por ahora entonces, si logran mantenerse por debajo del 3.070, existe la probabilidad de corrección hacia 2.970. Solo rompiendo 3.70 volveríamos al comportamiento lateral, existe algo de tendencia o sesgo bajista de corrección en dólar después de tanta subida. Y en cuanto al WTI, la indecisión se mantiene, se ve claramente en las velas diarias, pero nos gusta verlo más en velas de una hora. Este es el comportamiento que hemos analizado durante toda la semana, donde la zona de resistencia se mantiene vigente. Esta línea que trazamos, el triángulo, teníamos una zona de resistencia de soporte previo que lo había roto, logró entrar de nuevo a ese nivel el día de ayer, por lo cual invalida la figura y nos crea lo que es un triángulo descendente. Seguimos en la zona de indecisión, no ha roto en ningún momento la resistencia. En este momento la resistencia baja a los niveles de 46, 46, 50. O sea, si logra romper estos niveles podríamos tener sesgo alcista. De lo contrario, solo rompiendo los 43, 20 tendríamos el sesgo bajista. Acá hay una apreciación de Fernando que dice: en Estados Unidos fue aprobado el acuerdo nuclear con Irán, ¿puede esto influir en el precio del petróleo? En cierto modo ya ha sido incorporado. Recordemos que de todos modos en 44 muchos están sufriendo con ese nivel de precio. Y lo que el mercado tiene por ahora es el comportamiento lateral. Solo rompiendo el 46.50 hablaríamos de una presión alcista un poco más fuerte hacia 49.50. De lo contrario, el 43.2 es el nuevo nivel de soporte. Sigue la indecisión para el petróleo y no se descarta que hoy sea la misma tendencia. Simplemente en una indecisión, un 50% de probabilidad de ascenso como de descenso a espera de lo que será tasa Fed. Si bien los inventarios de crudo subieron el día de ayer, el mercado se
se resistió a bajar, logró mantener algo de ganancias, pero pues no hay un fundamental claro que el mercado que le dé al mercado esa fuerza para seguir comprando. Por ahora simplemente la indecisión como el escenario más común o más probable para el dólar y para el WTI. Y seguimos con el euro que gana leve terreno hacia el 112. Esto es consecuencia de 112.80 en este momento, de los buenos datos en Europa han impulsado al euro, pero pues posiblemente hoy encontremos algo de resistencia y la indecisión o este rango se mantenga porque la próxima semana el tema será decisión de tasas de la Reserva Federal que podría generar leve presión de fortaleza en el dólar a espera de la noticia del día jueves, así que indecisión también para el euro, que es el común denominador en la mayoría de mercados. Y ayer logra Colombia repuntar, se estaba acercando al 210, pero aparecieron los compradores y logró cerrar por encima del 250. Entonces, ¿qué tenemos? A esto nos referíamos durante la semana con lo que era la zona de lucha entre compradores y vendedores. Entonces arrancamos con descenso, los compradores se defienden. Es una zona de resistencia importante. Si logra mantenerse más allá de la primera hora de negociación sobre los 1245, hay probabilidad de continuar el avance hacia los 1280-85, siguiente nivel de resistencia, incluso con el 90, que era el soporte previo. Así que 1245 para mantener el impulso alcista. Si pierde el 245, simplemente continuaríamos con el comportamiento lateral y pues, la fuerza del PIB se perdería un poco e importaría un poco más la correlación internacional. El 2.45, la primera hora de negociación será importante para mantener la ganancia o volver a la zona de indecisión. 2.45 para continuar con el avance técnico para el índice Colcap. Bogotá se acerca de nuevo a los 59, tendrá que superar esos 59, 59.200 para poder avanzar hacia los 60.800. Algo interesante es que si la economía no está tan débil como parece y la inflación está alta, pues el Banco de la República tendrá que pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer con el movimiento de tasa de interés? Así que por ahora simplemente es una buena noticia, pero el mercado sigue en resistencia. Si logra pasar esos 59, posibilidad de nuevo avance y tener algo más de impulso alcista por un tiempo extra, 62 siguiente nivel. Solo rompiendo los 57.500 los vendedores tomarían control. Así que mientras estemos sobre 57.500, la probabilidad de ganancias continúa. Vamos con la Bolsa de Valores de Colombia que sigue en comportamiento lateral, 16.30, solo rompiendo 16.30 volveríamos a la zona de los 17.10, de lo contrario 15.50 la zona de soporte, 15.50 contra 16.30, los dos niveles importantes. Celsia, fuerte repunte, ayer energía eléctrica estuvo repuntando con fuerza, no había una noticia puntual. No sé si el tema de ISA, al colocar un precio de venta interesante de ISA, pues hayan dicho, bueno, de pronto las demás están un poco baratas, ajustemos, pero pues los resultados son completamente distintos los de Celsius a los de ISA. No obstante, los compradores aparecieron y se defendieron, así que 3.800 es la zona de soporte. Mientras esté sobre 3.800, aún hay espacio para llegar a los 4.000, que es la zona de resistencia más fuerte. Ya estamos ahí. Así que mientras esté sobre 3.800 puede atacar 4.000 e incluso daría espacio para los 4.130, 4.200 como siguiente nivel. Si llega a perder los 3.800, el movimiento del día de ayer se anularía y volveríamos a la zona de los 3.500, 3.600 como primera zona de soporte. Importante los 3.800 para mantener el impulso alcista. Cementos Argos. La construcción avanzando, recordemos que el sesgo de este activo continúa siendo alcista con el soporte más importante en 9.500, 9.200 y rompe la resistencia en el día de ayer, 9.900. Mientras esté sobre 9.900 aún hay espacio para llegar a 10.300 y 10.500, solo perdiendo los 9.900 podríamos volver a la zona de 9.500, 9.200, 900 la zona de soporte para mantener el impulso alcista en Cementos Argos hacia siguientes niveles de resistencia. No obstante, Cemex Latam Holding no avanzó en la misma forma. Recordemos el 12.100, 12.000 con la zona de resistencia. Si logra cerrar por encima de 11.600, hay posibilidad de volver a presionar las zonas de resistencia. Si no supera los 11.600, la caída puede ser hacia los 11.100, 11.000. 11.600 la resistencia de corto plazo para Cemex Latam Holding. Canacol continúa bajo presión, consecuencia del bajo precio del petróleo. 5.800. Se acerca a niveles de soporte de 5.400. Ahí aparecieron un poquito de compradores, pero recordemos que el 5.400, 5.200 son las zonas de soporte. Solo superando los 5.800 anularía el sesgo bajista para volver a niveles de 6.200. Importante los 5.800 como
la 5.800 la resistencia para no mantener la presión bajista. Rompiéndolo anularía ese sesgo. Vamos con concreto que no, así marca presión, no marcó presión el día de ayer. Actualizaremos niveles. Corficol, fuerte avance. Recordemos que el 36 era la zona de soporte. Se aleja y rompe los 36.700. Nuevo nivel de soporte 36.900. Mientras esté sobre 36.900, aún hay espacio para avanzar a 37.700 y 38. Solo rompiendo los 36.900, la caída puede ser hacia los 36. 36.900 como la zona de soporte importante para Corficol. Ecopetrol, que alcanzó nuevo mínimo del año, se alcanzó de nuevo los mínimos. Importante, aparecieron compradores. No obstante, el precio del petróleo continúa bajo. Así que 1410. Si logra mantenerse sobre 1410, hay posibilidad de que los compradores puedan avanzar a 1470. Tendrá que romper el 470 para avanzar un poco más al 510, 520. Igual siguen siendo niveles de resistencia de tendencia bajista. Si no logra pasar los 470, quiere decir que puede continuar atacando la zona de mínimos. 470 la resistencia para anular un poco la presión bajista y volver a algo de lateral o leve impulso hacia los 560, 570. Si no logra superar pronto los 470, igual pese al ascenso del día de ayer, la presión continuaría siendo bajista. 470. Empresa de Energía Bogotá también con sesgo alcista, se acerca a los 740. Y vamos a ver como soporte los 720. Mientras esté sobre 720 hay posibilidad de alcanzar 740 y de hecho puede tener algo más de euforia ahí en ese volumen hacia los niveles de 1800, perdón, ¿esto qué es? 1800 como psicológico. Entonces, mientras esté sobre los 1720, hay posibilidad de, si es 720, no, sí, 720, hay posibilidad de avanzar a 740, 780, 800. Solo perdiendo los 720 podemos tener algo de caídas hacia los 680. Bueno, vamos con construcciones El Cóndor. Vamos con otra nueva caída en el día de ayer. Tendrá que romper ahora los 130 para anular la presión bajista. No hay mucho que decir ahí, no hay una liquidez significativa. Enca no marca presión el día de ayer, continúa lateral, no se actualizan niveles. ETB, recordemos que sigue 580 contra 550, donde los resultados han opacado un poco el dividendo interesante que aún no sabemos fecha. No se descarta que el comportamiento de indecisión continúe siendo el más probable. Solo rompiendo el 5.50 podemos caer a 5.30, 5.20. De lo contrario puede ser 5.50, 5.80. Solo ruptura de 5.80 podría llevar a 610, que es la resistencia más fuerte para esta acción. Éxito inició con fuertes descensos. Asumo que con la noticia de baja en calificación Brasil y la reciente adquisición en la zona, pues lo correlacionaron un poco. No obstante, Brasil también recuperó terreno. Lo mismo hizo Éxito. Así que después de ese movimiento del día de ayer, que logró recuperar los 16, los 15.800 son el nuevo soporte. Si logra mantenerse 15.800, aún hay posibilidad de volver a 17 y continuar 18.100. Pues el movimiento del día de ayer. Si vuelve a cerrar o negociar por debajo del 15.800, la presión bajista podría volver importante los 15.800 independiente del movimiento del día de ayer. Dependerá de esa zona. Entonces hay que revisar los 15.800. Vamos con Grupo Argos. Se defendió en el día de ayer. Y esto cambia un poco el panorama. 17.700. Mientras esté sobre ese nivel, aún puede alcanzar 19 y continuar con el sesgo alcista. Ayer teníamos algo de sesgo bajista que se anula con la vela y nos deja un nuevo soporte. Estas velas tipo martillo suelen generar mínimos en sus soportes, así que mientras esté sobre 17.700 aún puede avanzar 19. Si pierde 17.700, la corrección podría ser hacia 16.900, que sería una corrección todavía dentro de un sesgo alcista que marcan los técnicos. 17.700 la zona de soporte. Grupo Aval, fuerte avance hacia los 1200, el nivel de resistencia. Si logra mantenerse sobre los 1185 hoy, hay probabilidad de continuar hacia los 1230. Si pierde los 1185, la caída puede ser otra vez hacia el 150, pero recordemos que solo rompiendo 150 perdería el sesgo alcista. 1185 para mantener impulso, de lo contrario el soporte está en el 150. Vamos con la acción de Grupo Sura, que recupera las pérdidas de jornadas previas. El soporte estaba en 33.200, no se acercó un poco, pero aparecieron los compradores. No con mucho volumen para hacer una tendida tan importante.
tenemos entonces 34.300. Si logra mantener 34.300, aún hay espacio para alcanzar los 35.500. Esa es la zona de resistencia más fuerte. Si no lo pasa, pues volveríamos a estar en esa zona lateral, superando 35.500, hablaríamos de la probabilidad de 36.700. Todo eso podría suceder mientras esté sobre 34.300. Importante los 34.300, otra vez soportes de corto plazo en algunos activos. ISA continúa con el avance, Ecopetrol elige precios de venta relativamente altos y mientras esté sobre 6.700 hay posibilidad de continuar con el avance. 6.700, posibilidad de continuar el avance. 7.400, sobre todo 7.600 es la resistencia más fuerte. Solo rompiendo los 6.700 perdería el sesgo alcista. 6.700 para el día de hoy como la zona de soporte. Fuerte repunte de Isagen después de 2 jornadas de volumen muy alto. Apareció otra vez fuerte volumen. Se esperaba que estuviera 3.000 contra 2.800 en escenario de indecisión. Incluso abrió con gap, lo cual fue bastante curioso. Mientras esté sobre, hoy no se descarta que ese movimiento pueda tener algo de corrección hacia los 3.000, aunque mientras se mantenga sobre 3.000 aún puede alcanzar 3.200. Si pierde los 3.000 puede descender a 2.800. No tengo una explicación clara para el fundamento, para la volatilidad del día de ayer de este activo. Mineros continúa en escenario lateral, hoy descendiendo un poco el oro hacia $1.106 la onza, pero el escenario lateral también para mineros es el más probable. Nutresa logra mantenerse sobre los soportes de corto plazo del 19.900. Hoy lo movemos a 20.000. Mientras esté sobre los 20, aún puede alcanzar 21, 21.100. Con velitas de indecisión va lento. Si pierde los 20, podríamos descender hacia 19.500 o 19. 20.000 la zona de soporte que se mantiene todavía para tener algo del movimiento. Acá me dicen que Isagen es porque se destrabó la venta de la compañía, que no lo informaron en la super, no lo vi, pero bueno, entonces parece ser que continúa el proceso de venta de Isagen. Tengan en cuenta entonces los nuevos escenarios para la valoración. Vamos entonces con 20.000 para Nutresa. Preferencial Aval logró pasar los 1.200. Mientras esté sobre 1.200, aún puede llegar a 1.240 y 1.250. Solo perdiendo los 1.200 volveríamos a tener sesgo hacia los 1.160, 1.150. 1.200 el nuevo nivel de soporte para preferencial aval. Avianca no reacciona, no logró superar los 260 y se acerca otra vez a los mínimos. La zona de soporte sigue siendo 140, 130. Tendrá que superar los 230 en el día de hoy y cerrar por encima para revivir la posibilidad de nuevo ascenso. 230 para poder avanzar a los 2.450. 230 la nueva resistencia. De lo contrario, seguimos en una zona de soporte cerca de los mínimos del año. Preferencial Bancolombia 25.800. Mientras esté sobre 25.800, aún puedo avanzar a los 27, 26.600, que es la zona de resistencia más fuerte. Solo rompiendo los 25.800 volvería a la zona de los 25.000. 25.800 como la zona de soporte para este activo. Preferencial Semargos me lo va saltando. Mientras esté sobre 9.400, la posibilidad de continuar hacia 10.000, 10.100 se mantiene. Perdiendo 9.400, corregiría hacia los 9.000 como escenario probable. Igual sigue dentro de sesgo alcista. Preferencial de vivienda, impulso sólido 25.300. Mientras esté sobre los niveles de 25.300, aún hay posibilidad de 26.700. Solo perdiendo los 25.300 volvería a la zona de 24. 25.300 el nuevo nivel de soporte, es cambio de sesgo con la vela del día de ayer. Preferencia del grupo Argos 17.300. Tendrá que pasar los 17.300 para avanzar hacia los 18.000. De lo contrario, la zona de soporte está en los 16.400. 17.300 el nivel de resistencia. Preferencia del grupo Sura. Si logra mantener los 34, aún puede avanzar a 35.400. Si lo pierde, podría corregir a 33. 34 la zona de soporte importante. Y por último, Pacific Rubiales que continúa con sesgo bajista, acercándose a esta línea de tendencia a los 7.700, solo superando los 9.200, hablaríamos de un impulso alcista. Hay adquisición del 10% por parte de un tercero, eso podría explicar el incremento de jornadas previas, no obstante, para últimas jornadas directivos vuelven a vender acciones, eso es una mala señal, así que mientras esté por debajo de 9.200, el sesgo sigue siendo bajista hacia los 7.700. Solo cerrando por encima de los 9.200 abriríamos un poco más de probabilidad de avance a 10.000. De lo contrario, el sesgo sigue siendo bajista con probabilidad de ruptura a los 7.700. Si hay ruptura de este nivel, la probabilidad de descenso se incrementaría. 7.700, 7.800 el nivel de soporte, 9.200 la resistencia. Bueno, vamos entonces con preguntas.
Hoy tenemos bastantes preguntas. Bueno, falta en términos generales que tendríamos. Mercado internacional indeciso. La inflación está subiendo en los Estados Unidos, así que se incrementa la probabilidad de ascenso en tasa de interés para septiembre. Hoy no se descarta un mercado de cautela y de indecisión dentro de la zona lateral, a esperar de lo que será ese pronunciamiento de la entidad monetaria de los Estados Unidos. En cuanto al mercado local, los compradores aparecieron el día de ayer, luego del movimiento de PIB, el resultado que sorprendió al mercado. No obstante, mientras estemos sobre soportes de corto plazo, los compradores se mantienen. Solo perdiendo esos soportes de corto plazo, los compradores cederían terreno. Vamos entonces con preguntas. ¿Qué implicaciones tendría sobre las acciones una subida de tasas del Banco de la República? Frenaría un poco el avance y nos generaría lo que sería una toma de utilidad después de los rallies que venimos presentando en algunas acciones. ¿El ingreso de ISA y otras al índice de sostenibilidad DAO tiene algún impacto en las acciones? Son impactos de corto plazo por volúmenes de ese ingreso, pero después continuaríamos con los fundamentales de las compañías. Ayer hubo algún remate de volatilidad se decía, esto es como un día por unos minutos, puede volver a darse pronto. Bueno, eso se conoce como una subasta de volatilidad que se da cuando las acciones tocan cierto, el límite superior o el límite inferior, que es una variación de X porcentaje, que porcentajes que van a cambiar desde el 14. El lunes haremos en comité una presentación de las nuevas condiciones de negociación de la bolsa de valores. Las acciones de baja liquidez ya no tendrán una subasta en la mañana y una en la tarde, sino tendremos un total de 13 subastas cada 29, cada media hora prácticamente tendrán subastas las de baja liquidez, y los rangos para subastas de volatilidad van a cambiar, se van a ampliar un poco. Así que eso se llama una subasta de volatilidad, es cuando tenemos una variación significativa al alza o a la baja, según unos porcentajes que calcula la BBC con base en la volatilidad del activo. Lo hablaremos el martes porque cambian. Si yo les cuento las reglas de hoy, pues ya no servirán para nada porque cambiarán las reglas de volatilidad para el día, desde el día lunes, desde el 14 de septiembre, y las acciones de baja bursatilidad van a negociar ahora no solo con 2 subastas, sino todo el día en subasta, entre el total de 13 subastas. El precio al que Ecopetrol venderá acciones de ISA no es muy elevado teniendo en cuenta el decrecimiento de Brasil, el más bajo de Sudamérica. Puede darse esa percepción. Vamos a mirar el resultado, si se demanda la totalidad de las acciones o no hay demanda al precio, o es una demanda menor. Depende de qué tanto demanden los agentes a ese precio, pues miraremos si efectivamente estuvo muy alto o no. Mm, Me repite Canacol, recordemos el Canacol, los 5.800, las petroleras continuaron ayer con algo de presión. Ecopetrol se recuperó en mínimos, en zonas de soporte, y 5.800 Canacol para anular la presión bajista. Lo contrario puede descender a 5.400, 5.200 como zonas de soporte. Puede haber un doble piso en Avianca. Para que haya un doble piso hay que confirmarle esas figuras de cambio, continuación de tendencia como doble piso, doble suelo, hombro, cabeza, hombro. Necesitan la confirmación. O sea, para que se dé la figura de doble suelo o doble piso, tendrá que romper los 300. O sea, rompiendo los 300 podemos tener un cambio de dirección. De lo contrario, la presión bajista puede continuar hacia el 130, que es la nueva zona de soporte. En el caso de Isagen es porque se destrabó la venta, pero sobre Isagen quedan aún tutelas por fallar. Bueno, viene algo de Isagen. Vamos a hablar del tema de la valoración. Recordemos que cuando se colocó un precio de Isagen relativamente alto, algunos decidieron no participar. Después se suspende, pero si hay expectativa de venta con base en las condiciones, también el gobierno ha solicitado que se vuelva a valorar la compañía, pero 3.200, 3.280 es la zona de resistencia más importante. Si efectivamente se va a vender, por aquí puede parar un poco en medio de la incertidumbre sobre el tema de valoración. No obstante, pues el mercado, cuando dicen ventas, suele incrementarse. Y recuerden que se vende la parte del gobierno y después pues volveríamos a un ajuste un poco más tranquilo. 3.200, 3.80 aún puede alcanzar mientras esté sobre 3.000, teniendo en cuenta la posibilidad de venta. ¿Cómo va el WTI mientras va en comité? Continúa con descensos, se acerca a la parte baja, no obstante, solo rompiendo estos niveles volvería la presión bajista. Seguimos en comportamiento lateral. Si anuncian nuevamente venta y en estas acciones pueden subir. 3.200, 3.800 podría ser un precio probable. ¿Cómo se explica el PIB al alza y a industria a la baja? Gasto en construcción. Construcción sigue siendo el que está jalonando en la economía, no obstante algunos sectores continúan débiles.
y sobre todo los relacionados con la manufactura. Simplemente es un ponderado de cada uno de los sectores de la economía. Bueno, en eTrading me había puntos, ahora no podría explicarme esto. Recuerden que antes de la apertura, que es a las 8:30, de 8:15 a 8:30 se conoce una etapa de preparación de la apertura. Entonces ahí las personas pueden colocar órdenes. Es probable que la bolsa esté haciendo algunas pruebas, por lo que cambia el sistema de negociación, el modelo de negociación de acciones de baja liquidez y también los límites, pero pues por ahora a las 8:15 deberán empezar a aparecer de nuevo las puntas y a las 8:30 estar con el mercado. No, no digamos que eso no va a afectar para nada la apertura. Igual recordemos que cambia el sistema, el modelo de negociación de acciones. Haremos una breve presentación en el comité el día lunes para evaluar cuáles son los cambios y que los tengan en cuenta, sobre todo porque los rangos de subasta de volatilidad se incrementan y el modelo de negociación de acciones de baja liquidez cambia. Ya no van a tener solo 2 subastas, sino 13 subastas durante el día. Bueno, entonces muy atentos a los soportes de corto plazo. De ellos dependerá que este movimiento se mantenga siendo alcista. Si pierden los soportes de corto plazo, volvemos a tener algo de presión bajista hacia las zonas de comportamiento lateral y mercado internacional muy indeciso. Espera entonces lo que será la decisión de tasas de la Reserva Federal la próxima semana. Muy buen día para todos y feliz fin de semana.